Hola, en el video pasado revisábamos los conceptos de átomo, molécula, mol y gramos. En este video vamos a ver cómo podemos aplicar esos conceptos para interpretar las ecuaciones químicas. Vamos a determinar primero un método que nos facilite organizar las unidades con las que contamos para poder saber qué serie de operaciones tenemos que hacer conociendo las unidades de las cuales partimos y las unidades a las cuales queremos llegar. De esta forma, supongamos que tenemos 82 gramos de etanol en un recipiente. La fórmula química del etanol es C2H5OH y queremos determinar qué volumen en mililitros tenemos de etanol. Sabemos adicionalmente que el etanol tiene una densidad de 789 kilogramos por metro cúbico. Es decir, hay 789 kilogramos por cada metro cúbico de etanol, lo cual se puede notar como 789 kilogramos sobre un metro cúbico. En el caso de las unidades de masa que nos dan para el etanol en el recipiente, podemos decir que es equivalente a escribir gramos sobre 1, solamente que cuando el denominador es 1 no solemos escribirlo. El método que vamos a utilizar entonces va a ser simple. Si el denominador y el numerador en una fracción son iguales, estos dos se van a cancelar. De esta forma, tener 3 tercios es equivalente a tener 1, ya que el 3 de arriba se cancela con el 3 de abajo. Esto ocurre de igual forma cuando multiplicamos dos fracciones en donde el numerador de una es igual al denominador de la otra. En este caso, por ejemplo, si multiplicamos 3 quintos por 4 tercios, el 3 numerador del 3 quintos se va a cancelar con el 3 denominador del 4 tercios, quedándonos como resultado un 4 quintos. Este efecto se puede extrapolar a las unidades. Entonces digamos por ejemplo que tenemos una cifra que está dada en gramos sobre metros cúbicos y la vamos a multiplicar por una relación que está dada como metros cúbicos por litro. En este caso, dado a que el gramo sobre metro cúbico tiene el mismo denominador que aparece como numerador en el metro cúbico por litro, es decir, el metro cúbico se va a cancelar y vamos a obtener como resultado la unidad de esta multiplicación, gramos sobre litro. En este ejemplo sabemos entonces que vamos a partir de gramos, que es la unidad que nos dan, 82 gramos de etanol, y queremos llegar a mililitros para conocer qué volumen en mililitros ocupa el etanol. Utilizando la propiedad que acabamos de ver, entonces vamos a conseguir una serie de fracciones que nos permitan ir cancelando términos hasta obtener el término que deseamos. Si queremos entonces, por ejemplo, cancelar los gramos, tenemos que multiplicarlo por una cifra cuyas unidades en el denominador sean de gramos. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar la relación de que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. De esta forma podemos entonces escribir 1 kilogramo como numerador y 1000 gramos como denominador. Como tenemos gramos como denominador y lo estamos multiplicando por una cifra que tiene gramos en el numerador, entonces la unidad de gramos se va a cancelar y vamos a obtener kilogramos. Si ahora queremos cancelar los kilogramos, podemos utilizar, por ejemplo, la propiedad de densidad que nos dan en el problema. Como sabemos que la densidad es de 789 kilogramos por metro cúbico, que se escribe como 789 kilogramos sobre un metro cúbico. Esta relación la podemos alternar de tal forma que los metros cúbicos queden arriba, los kilogramos quedarán abajo y entonces al multiplicarse por la relación de kilogramos sobre gramo, los kilogramos se van a cancelar. Ya tenemos entonces el resultado en metros cúbicos, que ya son unidades de volumen. Nos falta ahora pasarlo a mililitros. Para conseguirlo podemos utilizar las relaciones que hay entre metro cúbico y litro y mililitro. De esta forma sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros
y podemos escribir la relación de tal forma que el metro cúbico quede como denominador. En este caso, el metro cúbico se va a cancelar con el otro metro cúbico y vamos a obtener litros. Finalmente, utilizamos la relación entre litro y mililitro, teniendo en cuenta que un litro equivale a 1000 mililitros. Nuevamente llevamos a cabo el mismo procedimiento y los litros se cancelan, quedándonos las unidades finales como mililitros, que son precisamente las unidades que estamos buscando. Ahora que conocemos un método para organizar todos estos factores de forma cómoda, que podamos saber qué vamos eliminando y qué va quedando, vamos a pasar a utilizarlos en una ecuación real a nivel químico. Para comenzar a trabajar con procesos químicos es necesario en primer lugar definir lo que es estequiometría. Estequiometría no es más que el cálculo que se realiza de forma cuantitativa en una reacción en donde se evalúa cómo los reactivos generan los productos. De esta forma, en el ejemplo de relación presentado, podemos decir que una mol de A al descomponerse genera 3 moles de B más 5 moles de C. Esta forma es como estequiométricamente leemos la ecuación química. Para aclarar el manejo de estas ecuaciones, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos personas que salieron a dar un paseo en una bicicleta tándem, es decir, una bicicleta para dos personas. Cuando las dos personas llegan a la casa, se bajan de la bicicleta de tal forma que forman entidades diferentes. En este caso, estamos diciendo que la bicicleta tándem con dos personas está generando, al descomponerse, unidades de personas y unidades de bicicletas por aparte. Sin embargo, esta relación no está balanceada, no está equilibrada, debido a que, como la anotamos hasta ahora, hay más personas entrando en el proceso, hay dos personas, mientras que a la salida del mismo solamente tenemos una. Para balancearla, entonces tenemos que multiplicar a las personas por 2 para denotar que son dos personas las que salen del proceso. Y en este caso se cumple que lo que tenemos a un lado de la flecha es igual a lo que tenemos al otro lado, a pesar de que se encuentran en presentaciones diferentes. Ahora nos preguntan cuántas personas podemos obtener a partir de 3 toneladas de tándems con personas y qué peso tendrían estas personas. Los datos que nos dan entonces son que un mol de personas pesa 5 toneladas, un mol de tándems pesan 2 toneladas y un mol de personas con tándems pesa 12 toneladas. Para facilitar la escritura de las cifras, vamos a asignar a cada uno de los componentes de esta ecuación una letra. De esta forma, a las personas junto con la tándem le vamos a asignar una A las personas solas le vamos a asignar una B y a las tándem solas una C. De esta forma, la pregunta inicial será: a partir de 3 toneladas de A, ¿cuántas unidades de B podemos obtener y qué peso tendrán estas unidades de B? Así como lo que me relacionaba en el ejemplo anterior, la masa con el volumen era la densidad, en este caso lo que me va a relacionar a A con B va a ser las proporciones de moles que hay entre A y B, es decir, que por cada mol que tengo de A se producen 2 moles de B. Lo primero que tengo que hacer entonces es pasar las 3 toneladas de A moles de A. Para esto vamos a utilizar la relación que conocemos de que una mol de A tiene un peso de 12 toneladas. Así entonces la escribimos de tal forma que las 12 toneladas de A queden abajo para que se cancelen con las toneladas de A iniciales. Si multiplicamos entonces 3 toneladas de A por una fracción en donde arriba posicionemos el valor de una mol de A y abajo el de 12 toneladas de A se van a cancelar con toneladas de A, y en este caso las unidades del nuevo valor van a ser moles de A. Ahora necesitamos hacer uso de la relación entre moles de A y moles de B. Sabemos que una mol de A produce 2 moles de B, es decir que de acuerdo a esta ecuación una mol de A va a equivaler a 2 moles de B.
la escribimos de tal forma que las moles de A se cancelen. Como hasta el momento tenemos moles de A en el numerador, las moles de A del nuevo factor tienen que ir en el denominador. Y de esta forma escribimos 2 moles de B sobre 1 mol de A. Finalmente, sabemos que 1 mol de B equivale a 6,02 por 10 a la 23 elementos, es decir, en este caso 6,02 por 10 a la 23 personas o elementos B. Se cancelan todos los factores y de esta forma obtenemos un valor de 3,01 por 10 a la 23 unidades de B, o personas en este caso. Para conocer el peso de estas moles seguimos el mismo procedimiento hasta el punto en el que obtenemos moles de B. En este caso, en lugar de utilizar la relación de moles de B a número de elementos, es decir, la constante de Avogadro, vamos a utilizar el valor de la equivalencia en peso de moles de B. Sabemos que 1 mol de B pesa 5 toneladas, entonces escribimos esta relación de tal forma que las moles de B queden en el denominador y se cancelen, dejando la unidad de toneladas como la unidad del nuevo factor, con lo cual obtenemos un valor de 2,5 toneladas. En química, en lugar de asignar a cada uno de los componentes de la ecuación una letra, resulta más conveniente asignar a los elementos básicos un símbolo. De esta forma, en lugar de hablar de que A produce 2 moles de B más 1 mol de C, asignamos a las personas un símbolo y a la cicla otro símbolo, que son los únicos participantes de esta ecuación. En este caso, si le asignamos una B a la bicicleta y una P a las personas, la ecuación se puede escribir de la siguiente forma. En este caso se observa que a cada lado aparece un 2, sin embargo aparece en diferente posición. A cada lado de la ecuación se observa que P se está multiplicando por un 2, lo cual representa que a cada lado de la ecuación hay 2 personas o 2 moles de personas. La diferencia en la posición del 2 hace referencia a cómo estas personas se encuentran involucradas dentro de los elementos que componen la ecuación. De esta forma, en el caso de la bicicleta, el 2 aparece como subíndice de la P, ya que en el mismo elemento hay 2 personas. Al otro lado, en cambio, aunque tienen que haber 2 personas, cada una de ellas forma por sí misma un elemento diferente. En este tipo de ecuaciones, cuando tenemos un 1, no lo anotamos. Pero la forma correcta de leerlo sería como una unidad del elemento compuesto por una bicicleta y 2 personas genera 2 unidades de un elemento compuesto por una sola persona más una unidad de un elemento compuesto por una bicicleta. Ahora hagamos un ejemplo con compuestos químicos. Tenemos entonces el clorato de potasio que al descomponerse genera cloruro de potasio y oxígeno molecular. Lo que nos dice esta ecuación es que el clorato de potasio se encuentra compuesto por un átomo de potasio, un átomo de cloro y 3 átomos de oxígeno, mientras que el cloruro de potasio se encuentra compuesto por un átomo de cloro y un átomo de potasio. El oxígeno molecular se encuentra compuesto por 2 átomos de oxígeno. De igual forma, también podemos observar que necesitamos 2 moléculas de clorato de potasio para producir 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno molecular. Lo primero que debemos hacer es comprobar que la ecuación se encuentra completamente balanceada, es decir, que lo que entra es igual a lo que sale en términos de masa, en términos de átomos, en términos de moles. En este caso observamos que 2 átomos de potasio están ingresando, uno en cada molécula de clorato de potasio, y 2 átomos de potasio están saliendo, uno en cada molécula de cloruro de potasio. 2 átomos de cloro están ingresando, uno en cada molécula de clorato de potasio, y 2 átomos de cloro están saliendo, uno en cada molécula de cloruro de potasio. Y finalmente, 6 átomos de oxígeno están ingresando, 3 en cada molécula de clorato de potasio, y 6 átomos de oxígeno están saliendo,
2 en cada molécula de oxígeno molecular. La pregunta que nos hacen entonces es: ¿cuántos gramos de oxígeno molecular podemos obtener a partir de 35 gramos de clorato de potasio? Lo que hacemos ahora es tomar de la tabla periódica los valores para el peso atómico de cada uno de los elementos que participan en esta ecuación, es decir, potasio, cloro y oxígeno, y a partir de ellos construir el peso molecular de cada uno de los compuestos que participan en la reacción. De esta forma entonces, para el clorato de potasio, por ejemplo, lo podemos construir sabiendo que se encuentra compuesto por un átomo de potasio, 1 de cloro y 3 de oxígeno. Su peso molecular entonces va a ser igual a la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que lo componen. 1 por el peso del potasio más 1 por el peso del cloro más 3 por el peso del oxígeno, lo cual nos da una cifra de 123,43 UMA si estamos hablando de un solo átomo o gramos por mol si estamos hablando de moles de clorato de potasio. Este procedimiento lo repetimos para cada uno de los compuestos que hacen parte de la reacción. Identificamos ahora cuál es el inicio y cuál es el final de las unidades con las cuales vamos a trabajar. Iniciamos entonces con gramos de clorato de potasio y finalizaremos con gramos de oxígeno. Lo primero que hacemos es entonces multiplicar los gramos de clorato de potasio por el factor que relaciona la masa de clorato de potasio con moles, es decir, que una mol de clorato de potasio pesa 123,43 gramos. Multiplicamos entonces los 35 gramos por este factor, teniendo en cuenta que de este factor los gramos tienen que quedar en el denominador para que se cancelen las unidades de peso y obtengamos unidades de mol. Ahora utilizamos las relaciones que nos entrega la ecuación. De acuerdo con ella, 2 moles de clorato de potasio producen 3 moles de oxígeno. Nuevamente multiplicamos este factor de tal forma que las moles de clorato de potasio queden en el denominador. La operación final será entonces transformar las moles de oxígeno en gramos de oxígeno. Esto lo podemos hacer mediante la equivalencia de que un mol de oxígeno molecular equivale a 32 gramos. Nuevamente ubicamos los 32 gramos como numerador para que quede como unidad final y las moles de oxígeno en el denominador para que estas unidades se cancelen. Al cancelar todas las unidades observamos que la unidad final es la de gramos de oxígeno y el resultado es de 13,61. Esto quiere decir que a partir de 35 gramos de clorato de potasio obtenemos 13,61 gramos de oxígeno molecular. La cantidad en masa restante para llegar hasta los 35 gramos iniciales debe corresponder a la masa de cloruro de potasio que se obtiene. El procedimiento empleado en este video puede ser utilizado con cualquier ecuación química siempre y cuando ella se encuentre balanceada, es decir, que lo que entra sea igual a lo que sale, pero eso lo veremos en otro video. En el siguiente video volveremos a tomar una molécula a partir de la cual trataremos de determinar los porcentajes en masa de cada uno de los átomos que la componen. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.